Hola a todos, en este video vamos a hablar acerca de la pedagogía del oprimido desarrollada por Paulo Freire y la explicaremos mi compañera María Alejandra Cortés y quien les habla Jorge. En primer lugar vamos a hacer una breve introducción, luego hablaremos sobre Paulo Freire, su vida y obra, luego sobre dos conceptos que desarrolló él, la educación bancaria y la educación liberadora, posteriormente hablaremos sobre la pedagogía del oprimido, luego sobre la metodología que él desarrolló para la alfabetización, luego hablaremos de la concientización que se desprende de esta metodología. Posteriormente hablaremos de la relación de la pedagogía del oprimido y la extensión rural. Daremos unas conclusiones grupales y mostraremos las referencias consultadas. Nos planteamos ciertos objetivos para este seminario. Es conocer pues la vida, obra e importancia de Paulo Freire, explicar pues su pensamiento mediante la pedagogía del oprimido, también reconocer la importancia de su metodología en la educación latinoamericana y establecer pues la funcionalidad de esta metodología con la extensión rural. A modo de introducción, quería contextualizar lo que es la educación y el alfabetismo en el mundo. En Colombia, en el 2014 habían 782 millones de analfabetas, lo que equivalía al 16% de la población de esa época. Eh, Más de la mitad de esa población analfabeta eran mujeres y niñas. El país con más analfabetas es India, con 287 millones, y pues las regiones más analfabetas es el continente africano, Asia Menor y algo Latinoamérica. En la gráfica de la derecha observamos el porcentaje de pobreza en el sector rural colombiano. Vemos que casi la mitad de la población rural padece pobreza multidimensional. Ya en estas gráficas observamos lo que es el porcentaje de analfabetas en el sector rural colombiano. Vemos que es alrededor del 20%, pero vemos que se fue reduciendo en 7 puntos porcentuales en lo que fue del 2005 al 2014. Aunque es buena esta reducción, pues aún se mantienen altos niveles de analfabetismo en el sector rural. Esta gráfica vemos el alfabetismo por departamentos. La Guajira es el que más analfabetismo presenta. Le siguen los departamentos costeros de la región Caribe y Pacífico, y pues la capital de Bogotá pues no tiene tantos analfabetas junto con las islas San Andrés y Providencia. El promedio está en 23%. Esto quiere decir que el 23% de la población rural colombiana tiene al menos un familiar con alfabetismo. Traigo este contexto porque Pablo Freire se enfoca mucho en lo que es la educación como herramienta de participación política, y pues para él el alfabetismo se denomina cultura del silencio. Bueno, Pablo Freire nació en 1921 en Recife, Pernambuco, una región del noroeste de Brasil, caracterizada por la pobreza. Murió en 1927 en Sao Paulo. Fue un profesor, filósofo, pedagogo y político. Trabajó en distintas universidades, en distintas ONGs y también pues para diferentes gobiernos. Tuvo mucha influencia católica en su infancia y adolescencia. Se graduó de Derecho en el pregrado, luego hizo otros estudios, recibió también más de 27 doctorados en honoris causa de muchas universidades por sus trabajos realizados, y pues tuvo como cuando desarrolló la metodología para alfabetizar cientos de cortadores de caña en el noreste de Brasil. Esta metodología le funcionó en menos de 60 días, lo cual pues se extendió por todo Brasil y Latinoamérica. Eh, Luego se consideró su pensamiento subversivo por el golpe de estado del gobierno militar en Brasil y fue desterrado. En Chile pues continuó con su obra y terminó la mayoría de sus libros. La educación bancaria, en este sentido, es la educación tradicional que recibimos todos en el colegio, en las universidades. Es promovida por las clases superiores. Se caracteriza por ser individualista, competitiva y tener una jerarquía donde el profesor es el que da las órdenes y los estudiantes obedecen. Es estática, pasiva y pues no es participativa, sobre todo por parte de los estudiantes. La función del educador es transmitir información. Él es el dueño de la información, es el que tiene la sabiduría, los conocimientos, y la función de los estudiantes o educandos es pues recibir esta información, almacenarla, memorizarla sin tener una reflexión crítica acerca pues de, de esta educación, ¿no? Esta educación pues forma agentes dóciles para los opresores. Para los opresores esta educación, la educación que piensa auténticamente en la realidad, es peligrosa pues para mantener esa sociedad tradicional. Por el contrario está la educación liberadora. Es una educación que pues
pretende despertar el interés y la integración del hombre, de su cultura, de sus experiencias personales y pues su relación con el lenguaje y las palabras. Es una educación activa, muy participativa, es crítica y reflexiva. Se construye el conocimiento mediante el diálogo igualitario, todos dan su punto de vista y se construyen los conocimientos con la integración de estos puntos de vista. Se deben tener muy en cuenta lo que son los valores de la dignidad humana, el respeto, la justicia, no sentirme superior a nadie ni inferior a nadie. Y pues tiene mucho en cuenta lo que es la práctica, la praxis, y pues tiene como una función política. Ya después de que se apropian de los conocimientos hay que concientizarse pues para poder llegar a esa transformación de la realidad, ¿no? Hola a todos, quisimos traer esta imagen a colación pues debido a la frase que dice, cuando la educación no es libertaria, el sueño del oprimido es convertirse en opresor. Es una frase pues que condensa como la ideología que tenía Paulo Freire y pues aparte de esto nos permite como reflexionar frente a eso. Bueno, en cuanto a la pedagogía de los oprimidos, esta pedagogía es una nueva dinámica educativa, se basa en un sistema horizontal de igualdad de condiciones entre los agentes de la educación, como lo mencionaba en la educación libertadora. Esta pedagogía aplica todos los conceptos de la educación libertadora y Paulo Freire separa lo que es la población en dos, los oprimidos y los opresores. Los opresores son aquellas élites políticas y económicas y los oprimidos son esas clases populares que se caracterizan pues por ser pobres, ignorantes o analfabetas por decirlo así, y pues también padecen una deshumanización, es decir, pierden su esperanza, su autoestima, tienen actitudes destructivas, fatalismo, pesimismo, pues influenciados pues de esta realidad y también algo de influencia católica, por decirlo así, como que esta es la ley divina, me tocó y lo tengo que asumir. Pero ya con esta nueva pedagogía pues se trata como de aplicar esta educación libertadora, generar conocimientos mediante el diálogo igualitario, luego generar conciencia mediante esa realidad y ese proceso histórico que tienen las comunidades, esa realidad social, política, económica, asumirla, tratar de transformarla mediante participación política. También pues esta pedagogía busca lo que es la reforma agraria. Bueno, esta pedagogía trata de romper con ese ciclo como que el bienestar de ciertas minorías se basa en la dominación y explotación de los hombres sobre las clases menos favorecidas. También esta pedagogía incluye o integra lo que es la investigación científica y la creatividad y pues por último, se trata de entender al hombre como sujeto y no como objeto, es decir, el sujeto es aquel que reflexiona sobre sí mismo, se identifica, pues tiene una conciencia de su situación social y económica, el sujeto interviene para cambiar la sociedad y es creador de cultura. Por el contrario, el hombre como objeto es aquel que es dependiente de otro, busca siempre estar como domesticado o dominado, no tiene conciencia de su realidad, no crea cultura y no participa activamente en la transformación de su realidad. Bueno, con esta gráfica se quiere mostrar que el conocimiento se teje mediante el diálogo, ¿sí? Un diálogo entre iguales donde no se establecen pues jerarquías, no se imponen conocimientos, sino que siempre se está en un constante aprendizaje mediante el intercambio pues de experiencias personales. Acá está la metodología de alfabetización de Freire. Esta metodología fue dirigida inicialmente pues, para las masas populares, campesinos, obreros, trabajadores y comunidades indígenas, pues, entre otros. Era una población adulta. En primera instancia, pues se hacía una recolección de vocabulario, palabras que fueran comunes, que fueran pues, relacionadas con problemáticas reales de cada comunidad. Se acudía a una ayuda audiovisual, ilustraciones de aquellas palabras ya recolectadas. Luego se establecen diálogos, se hace una reflexión pues de las palabras y se aplica una semántica, una relación entre la palabra y objeto. Ya para finalizar, de esas palabras generadoras o palabras claves se dividen en sílabas, se establecen familias fonéticas y de esas sílabas, bueno, de esa división se hace, o sea, se parte para generar nuevas palabras. Pero ¿qué pasa? Para Freire la alfabetización no era únicamente enseñar a leer y enseñar a escribir, sino que pues como que a partir de esa alfabetización se lograra llegar a la concientización, ¿sí? Y al conocimiento de la realidad social, económica, política y cultural. Era
como que el individuo, la persona se sintiera partícipe del mundo y artífice de su propia vida, así que fuera el autor de su propia vida. El hombre se trataba como sujeto y no como objeto, no había domesticación. ¿Cómo se llegaba a esa concientización? Según Freire, la concientización se lograba a través de la educación. Eh, Inicialmente se hace como una reflexión de la condición, ¿sí? De la problemática, de nuestro entorno. Y a partir de esa reflexión se ejerce una acción. Por medio de la concientización ocurre lo que es la desmitificación, ¿sí? Porque el ideal era como generar, bueno, no generar, sino sí, hacer que las personas fueran más críticas, pensantes, que tuvieran como la capacidad de repensarse las cosas, de debatir, de cuestionarse, pues, con la finalidad de que pudieran como que desmentir esas verdades que ya estaban establecidas. Según Freire, pues el oprimido debía pasar como por unas fases para lograr esa toma de conciencia. Estas fases son, la inicial pues es la fase mágica, allí el oprimido se encuentra en un estado como de resignación a su suerte, él no hace nada por cambiar su situación ni solucionar sus problemas. Presenta una posición de impotencia, de resignación, pues debido a unas fuerzas que lo están agobiando, esas fuerzas no las conoce el oprimido y por ende no puede como controlarlas. En la segunda fase está la fase ingenua. En esta fase el oprimido pues empieza como a reconocer las situaciones que lo agobian, pero lo reconoce únicamente de forma individual. Él no es capaz de reflexionar ante las acciones del opresor ni el sistema opresivo, por lo que al momento pues de ejercer su acción adopta pues como un comportamiento del opresor y lo dirige como esa agresión hacia sus iguales, hacia su familia y puede ser que hacia sí mismo también. La última es la fase crítica. Allí el oprimido pues ya entiende cómo se genera la colaboración entre opresor y oprimido para el funcionamiento pues adecuado del sistema opresivo. Es allí donde puede reconocer los problemas en función de toda su comunidad, ¿sí? Además de eso reconoce como sus problemáticas propias, ¿sí? Y ya no, o sea, a comparación de antes ya no se autocompadece, sino que reflexiona frente a estas problemáticas, mejora su confianza en sí, en los demás, y es allí donde puede pues rechazar la ideología opresiva. En este modelo de concientización ambiental se hace una serie de intervenciones en el modelo de concientización de Freire. Entonces, acá en esta gráfica podemos ver que en la primera columna hay un proceso de conciencia en la persona, es un proceso de conciencia en condiciones normales. Y en la columna de la derecha están las intervenciones en el proceso de concientización. Estas intervenciones van dirigidas pues a eso, a intervenir en el proceso inicial de concientización de Freire para darle como ese enfoque, esa visión hacia lo medioambiental, con el fin de adquirir como una conciencia crítica y que los actores, pues, partícipes de ese proceso puedan adquirir soluciones y aplicar esas soluciones a los problemas ambientales. En cuanto a la relación que tiene la pedagogía del oprimido y la extensión rural, podemos establecer dos ramas. Una en cuanto a la extracción de ideas y conceptos del pensamiento de este pedagogo y la otra en cuanto a la aplicación como tal de la metodología de alfabetización. En el primer caso, pues sacamos unos conceptos como son de que nuestro papel en la extensión no es ir a imponer nuestra visión del mundo o nuestra visión de un tema en particular, sino es construir esta visión mediante las experiencias y diálogos de igual a igual pues, con las comunidades. Se trata de utilizar un lenguaje no académico, más bien un lenguaje sencillo para no crear una barrera lingüística y pues así lograr la participación activa. También se trata de romper las burbujas de superioridad, es decir, no, pues, no creerse más que nadie, ni por raza, ni por cultura, ni por religión, ni por estudios. Eh, y también muy importante es conocer la condición de vida y el contexto social, económico, político y los procesos históricos de las comunidades donde vamos a intercambiar estos conocimientos. En la otra parte es aplicar como tal el método que se puede aplicar para alfabetizar. En dado caso de que las comunidades ya sepan leer y escribir, también se puede aplicar este método pues para explicar conceptos de temas en particulares, como vimos anteriormente el caso medioambiental o otros casos como problemas fitosanitarios o problemas del suelo.
Bueno, y ya para concluir, decimos que la metodología de alfabetización de Paulo Freire le permitió a muchísimas personas como que adoptaran un pensamiento crítico y consciente de su entorno político, de su entorno económico y sociocultural. Además, que la alfabetización pues, de las masas populares son fundamentales para el camino hacia la democracia y hacia la justicia social, y que la educación liberadora y la participación política son herramientas que también permiten como romper ese ciclo histórico de desigualdad que principalmente vive el sector rural. Y ya para la última pues, conclusión es que la pedagogía de Freire se puede usar como herramienta metodológica en diferentes áreas. ¿Sí? Como lo vimos, se puede usar en extensión rural, en concientización ambiental y al área que nosotros queramos enfocarlas. La bibliografía que utilizamos y ya, muchas gracias.